Imagina un sistema de toma de decisiones que es perfectamente preciso, matemáticamente justo, un sistema sin prejuicios humanos. Ahora imagina que, con el tiempo, ese mismo sistema perfecto crea una desigualdad tan profunda que un grupo entero de la sociedad queda completamente excluido. No es ciencia ficción, es una de las paradojas más peligrosas de la inteligencia artificial. Y una que nos obliga a plantearnos si la justicia que cabe en una ecuación tiene algo que ver con la justicia que necesitamos en la calle. Y a menudo la respuesta es que no. Bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos en un tema realmente contraintuitivo, cómo los algoritmos que diseñamos para ser justos pueden acabar siendo máquinas de perpetuar y, de hecho, amplificar la desigualdad. Un tema complejo, desde luego. Para analizarlo, nos vamos a apoyar en un artículo de investigación que es una pasada. Se llama Equidad dinámica, rompiendo círculos viciosos en la toma de decisiones automática, de Benjamin Passen y su equipo. La misión es desentrañar el modelo que proponen para entender estos círculos viciosos y, sobre todo, debatir su solución, que es, como poco, controvertida. Digamos que es una solución que pide un sacrificio muy real en el presente a cambio de una promesa de igualdad en un futuro que solo existe en su modelo matemático. Y ahí está el debate. Totalmente. Vamos a empezar por el principio, por la gran promesa. La idea original de la IA en la toma de decisiones era fantástica. Sistemas más rápidos, más precisos y, sobre todo, objetivos. El sueño de una meritocracia pura, codificada. Exacto. Eliminar los prejuicios inconscientes, la animosidad, el me cae bien o me cae mal de la ecuación humana. Un sistema donde solo importa el dato, no el apellido, ni el barrio, ni el color de la piel. Un ideal muy atractivo, sí. Atractivo, sí, pero la realidad nos ha dado un buen golpe. El artículo lo deja claro con ejemplos que ya son casi legendarios en este campo. El primero, el caso Compass. Ese caso. Una herramienta que se usaba en el sistema judicial de Estados Unidos para predecir la probabilidad de que un acusado reincidiera. Sobre el papel, una maravilla para ayudar a los jueces. ¿El problema? Que la maravilla tenía un sesgo brutal. Se demostró que el algoritmo tenía una tasa de falsos positivos altísima para personas negras. O sea que se equivocaba muchísimo más al etiquetar a una persona negra como futuro criminal de alto riesgo de lo que se equivocaba con una persona blanca. Y eso tiene consecuencias reales y terribles. Claro, porque significa que por un error del sistema, una persona podía ver denegada su libertad condicional. Luego está el famoso caso de Amazon y su IA para seleccionar currículums. Un ejemplo de libro. Entrenaron al sistema con los datos de contratación de la propia empresa de la última década. Y el algoritmo, pues como un estudiante perfecto, pero sin sentido común, aprendió una lección muy simple. ¿Cuál? La mayoría de la gente contratada en puestos técnicos eran hombres. Así que su conclusión fue que ser hombre era un indicador de éxito. Empezó a penalizar currículums que incluían la palabra femenino o que mencionaban universidades solo para mujeres. Es tremendo. No es que el algoritmo fuera machista en un sentido humano, es que fue un replicador perfecto y eficiente de un sesgo que ya existía en los datos. Una fotocopiadora de prejuicios. El artículo también menciona los sistemas de puntuación de crédito que a menudo hacen lo mismo. Reproducen patrones históricos. Y la conclusión que sacas es que no son fallos aislados, es un patrón sistémico. Sí, pero aquí es donde creo que hay que afinar la puntería. El propio artículo lo dice. Los sistemas reproducen y exacerban el sesgo codificado en los datos de entrenamiento. La pregunta del millón es, ¿el problema es el algoritmo o el problema son los datos que le damos? A ver, es una buena pregunta. Es que hemos creado un espejo increíblemente preciso que nos devuelve una imagen de nuestra propia sociedad que no nos gusta ver. Y culpar al algoritmo es como culpar al termómetro por la fiebre. Entiendo la analogía del termómetro, es muy buena. Pero, ¿no es un termómetro un poco peculiar? Un termómetro que, al dar su lectura, convence al médico de tratar solo a los pacientes que ya tienen 40 de fiebre, ignorando a los que tienen 38,5 y están a punto de empeorar. Buen punto. Es decir, la propia medición del algoritmo, al conceder o denegar oportunidades, no acaba influyendo y moldeando la realidad futura de esos grupos. No es un espejo pasivo. Tienes razón, es un espejo activo, un espejo que se convierte en puerta. Y esa es la clave. El algoritmo no solo refleja la desigualdad, sino que la convierte en el criterio para la siguiente decisión, la solidifica. Exacto. Pero aún así, insisto en que la raíz del problema no está en el código,
sino en la historia que condensa ese código. El algoritmo está haciendo exactamente lo que se le pidió, encontrar patrones. Y los encuentra. Vale. ¿Y cómo la comunidad de IA se dio cuenta de este problema del espejo activo? Intentó solucionarlo desde dentro, definiendo matemáticamente qué es ser justo. Y aquí es donde la cosa se enreda de verdad, porque resulta que no hay una sola definición de justicia matemática. Hay varias, y chocan entre sí. La primera es la más fácil de entender. La paridad demográfica. Suena bien. La tasa de decisiones positivas tiene que ser la misma para todos los grupos. ¿Igualdad de resultados? Eso es. Si apruebas el 10% de los créditos que piden los hombres, tienes que aprobar el 10% de los que piden las mujeres. Fin. Suena justo, pero esconde una trampa enorme, como veremos. Luego, algo más sofisticado. La igualdad de oportunidades, o equalized odds. Esta es más sutil. Dice que si una persona era solvente y de verdad iba a devolver el dinero, el algoritmo tuviera la misma probabilidad de acertar y darle el crédito, sin importar si era del grupo A o del grupo B. Busca una justicia más meritocrática. No igualdad de resultados, sino igualdad de precisión a la hora de detectar a los merecedores. Y la tercera es el proceso justo, o due process. Esta es la más purista. Se centra en el método. El algoritmo no debe usar información sensible como la raza o el género, ni directa ni indirectamente. A todo el mundo se le aplica la misma vara de medir. El problema es que, como se ha demostrado matemáticamente, no se pueden tener las tres a la vez. Son como el agua, el aceite y el fuego. Al optimizar para una, casi siempre perjudicas a las otras. Y aquí es donde las buenas intenciones se estrellan con la realidad. Y la paridad demográfica, la que sonaba tan intuitiva, es la más criticada. Por supuesto, el artículo lo dice claro. Reduce la precisión si la tasa base de personas con éxito es diferente entre los grupos. ¿Explica eso? Volvamos al ejemplo del banco. Si por razones socioeconómicas históricas un grupo tiene una tasa objetiva de impago más alta, forzar la paridad demográfica obliga al banco a conceder préstamos a personas de ese grupo con un riesgo objetivamente mayor, solo para llegar a la cuota. O sea, estás obligando al sistema a ser deliberadamente impreciso. Exacto. Y la pregunta que surge ¿es eso justo? ¿Es justo para el banco, que pierde dinero? ¿O para las personas a las que das un préstamo que probablemente no puedan devolver, hundiéndolas más? Es intentar solucionar un problema social profundísimo, como la desigualdad estructural, con una tirita matemática aplicada a un algoritmo. Justo. Quizás la solución no está en forzar al algoritmo a mentir sobre el riesgo, sino en políticas sociales que reduzcan ese riesgo de base. Y es justo en este punto donde el artículo de Pathin da un giro que me pareció fascinante. Dicen, un momento, estáis analizando el problema como una foto fija, y ese es el error. Totalmente. Argumentan que hay que ver la película completa, la dinámica a lo largo del tiempo. Introducen el factor tiempo en la ecuación, que es el núcleo de todo. Sí. Proponen un modelo teórico. Es simple pero muy potente. Imagina. 1. Cada persona tiene una puntuación de riesgo real, objetiva. 2. Tenemos un clasificador perfecto, que no usa datos de grupo, solo mira la puntuación y elige a los mejores. Hasta aquí, el sueño meritocrático que comentábamos, el sistema más justo posible. Pero aquí meten la pieza que lo cambia todo. El bucle de retroalimentación. Suponen que una decisión positiva, conseguir el préstamo o el trabajo, no solo beneficia a esa persona, sino que mejora, aunque sea un poquito, la puntuación media futura de todo su grupo. Una decisión individual tiene un eco social. Es un concepto interesante. Un préstamo crea un negocio. Un trabajo trae estabilidad a una familia. Esos recursos circulan. Es un efecto dominó que puede crear un círculo virtuoso o, y esto es lo tremendo, un círculo vicioso. Y aquí es donde, como analista, tengo que pisar el freno. El modelo es elegante, no lo niego, pero su simplicidad es su fuerza y a la vez su talón de Aquiles. ¿Por qué? Los propios autores admiten que el modelo no es necesariamente realista. Es una demostración de que existen contextos teóricos donde esto puede pasar, no de que el mundo real funcione siempre así. La suposición de que el éxito de una persona automáticamente eleva la media de todo su grupo es una simplificación brutal. Pero no es el objetivo de un modelo teórico simplificar para aislar una variable y entender su impacto.
Quizás la simplicidad es precisamente su fuerza para ilustrar un peligro que de otra forma quedaría oculto. Es un buen punto, pero el riesgo es tomar la parábola como un manual de instrucciones. Si simplificas demasiado un problema tan complejo como la movilidad social, puedes llegar a conclusiones matemáticamente correctas pero socialmente peligrosas si las aplicas sin más. De acuerdo. Aceptando que es una parábola, veamos a dónde nos lleva, porque la conclusión es para no dormir. El modelo demuestra matemáticamente que este sistema tan justo y meritocrático, si lo dejas funcionar solo, tiende inevitablemente a uno de dos finales terribles. ¿A cuáles? Son equilibrios estables, donde la puntuación media del grupo desfavorecido cae y cae hasta llegar a cero. ¿Y eso en la práctica qué significa? Significa que con el tiempo, el sistema deja de dar por completo resultados positivos a ese grupo. Se quedan fuera para siempre. Y lo peor, y cito, es que cada vez que empezamos con una ligera desigualdad a favor del grupo no protegido, esta desigualdad se amplificará. Una pequeña desventaja inicial se convierte en una exclusión total y permanente. Es una profecía autocumplida. El sistema, al predecir el fracaso de un grupo, le niega las herramientas para tener éxito, lo que confirma la predicción y refuerza el ciclo, una bola de nieve de desigualdad que se alimenta a sí misma. Exactamente. El sistema meritocrático y preciso, al operar en este bucle, acaba creando una sociedad de castas. Pero el artículo no se queda en la advertencia. Propone una solución. Una solución radical. A ver. Imponer por la fuerza la paridad demográfica. Volvemos al punto de partida, a la tirita matemática que habíamos criticado por ser imprecisa y potencialmente dañina. Justo esa. Lo que demuestran en su modelo es que si fuerzas al sistema a que la tasa de aceptación sea siempre la misma para ambos grupos, sin importar sus puntuaciones, rompes el círculo vicioso. O sea, le pones una pistola en la cabeza al algoritmo y le dices, vas a probar a este porcentaje, te gusten sus datos o no. Es una especie de acción afirmativa algorítmica. Obligas al sistema a seguir invirtiendo en el grupo desfavorecido. Y el resultado en el modelo es sorprendente. Al hacer esto, los dos equilibrios terribles desaparecen. En su lugar, se crea un único equilibrio estable, donde, a largo plazo, las puntuaciones medias de ambos grupos convergen exactamente en el mismo punto. Y se alcanza la igualdad. Se alcanza una igualdad real. Y lo más increíble es que, en ese punto final, el clasificador es perfectamente justo y preciso según todas las definiciones. Has convertido un círculo vicioso en uno virtuoso. Suena a magia, demasiado bueno para ser verdad, y en mi opinión nos devuelve de cabeza al problema fundamental. Para llegar a ese paraíso teórico de igualdad futura, tenemos que pagar el peaje de la imprecisión y las decisiones malas a corto y medio plazo. Es el coste de la transición hacia la equidad. Un coste que el modelo no cuantifica y que en el mundo real sería durísimo. Es el dilema del médico de urgencias. Usas el último respirador en el paciente que tiene más probabilidades de sobrevivir ahora mismo, optimizando para la precisión. O se lo das a un paciente con menos posibilidades, apostando por los años de vida que podría tener a futuro. ¿Es una decisión brutal? Pues el artículo nos pide, como sociedad, que elijamos la segunda opción, y esa elección tiene víctimas reales en el corto plazo. Nos pide un acto de fe, sacrificar la eficiencia hoy por una promesa de utopía mañana. ¿Qué pasa si durante esa transición el banco quiebra? ¿Qué pasa con la gente a la que perjudicas? Entendido. Entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama es complejo. Por un lado, la promesa de una IA objetiva, que choca con la realidad de nuestros propios sesgos. Un espejo que nos enseña una cara que no queríamos admitir que teníamos. Intuitivo. En eso estoy completamente de acuerdo. La advertencia es potentísima. Y nos deja con esta idea tan provocadora, que la paridad demográfica, esa definición de justicia que parece tan injusta a corto plazo, podría ser, según este modelo, la única herramienta capaz de romper esos círculos viciosos. Y esa es la verdadera bomba del artículo. Su valor no es tanto la solución que propone, que como hemos visto es muy arriesgada, sino que nos obliga a darnos cuenta de que hemos estado haciendo la pregunta equivocada. ¿Y cuál es la pregunta correcta? La pregunta no es cómo hacemos un algoritmo técnicamente justo. La pregunta es qué tipo de sociedad queremos construir. Porque la respuesta a esa pregunta nos dirá qué tipo de justicia debemos programar. La elección no es técnica, es profundamente filosófica y social. Lo que significa que no podemos delegar esta decisión a los ingenieros. En absoluto. La conclusión no es correr a implementar la paridad demográfica en todos lados.
La conclusión es que tenemos que sentarnos como sociedad y tomar una decisión consciente. Optimizar para la máxima eficiencia y precisión meritocrática hoy, asumiendo el riesgo. ¿O estamos dispuestos a sacrificar parte de esa eficiencia hoy para intentar construir una sociedad más equitativa mañana? Y esa es la pregunta que queda en el aire y que va mucho más allá del código. Si un sistema te ofreciera tomar una decisión ligeramente peor o menos precisa hoy, a cambio de la promesa de una sociedad demostrablemente más equitativa para la próxima generación, ¿aceptarías el trato? ¿Dónde trazamos la línea? Una pregunta para la que, de momento, no hay respuesta ni en Python ni en la vida real. Gracias por acompañarnos en este análisis.